Miren, amigos, esta bandera falsa que se está, de alguna manera exhibiendo, blandiendo para convencer a los legisladores, para convencer a la academia, para convencer en definitiva a la opinión pública, lisa y llanamente es arrasar con los principios básicos republicanos que informan el derecho público. Pero además es profundamente inmoral, además de inconstitucional e ilegal, es profundamente inmoral, y desde el punto de vista jurídico, y esto es muy importante, es una especie de engendro que no se le puede adjudicar una naturaleza jurídica proba, técnica, sana, porque la pregunta es, ¿cuál sería la naturaleza jurídica de ese pacto entre el delincuente y el Estado que deja de cumplir la Constitución y la ley, resigna su deber de castigar ante la oferta del delincuente? ¿Es una causa de justificación? ¿Es una causa de impunidad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este pacto? No está contemplada. Los académicos no se tienen que callar, cerrar la boca. No existe. ¿Saben por qué no existe? Porque nuestra Constitución, nuestros códigos, enaltecían, cuidaban, bregaban por el derecho público y sus cualidades. En cambio, el Código Yankee viene precisamente a ensuciar, viene a prostituir, entiéndanme bien, vienen a corromper nuestro derecho. Eso es lo que se propone a través de este nuevo código. Lo proponen los legisladores, lo propone el fiscal general, lo propone la academia. Quieren prostituir, quieren corromper un derecho público republicano para traer un sistema de pactos inmorales. ¿Para qué? Para combatir el lavado a alto nivel, para combatir los palacios del lavado de dinero como el Hyatt Hotel. No, señores, para viabilizar mejor ese lavado, esa evasión. A la prueba está que todos los que están vinculados a la promoción del nuevo código, en la página 43 del búsqueda, del 7 al 13 de abril, están mencionados en los papelitos de Panamá como estudios jurídicos que fomentan la corrupción, fomentan la evasión, fomentan el lavado. Entonces, pueblo uruguayo, adviertan cómo viene la maniobra del fraude amplio y de los partidos del nuevo orden mundial para penalizar al de abajo, para penalizar a la mojarrita y viabilizar al tiburón. Eso es lo que sucede. Y si no, miremos lo que pasó en Argentina. Miremos cuál es el resultado cuando se tiene, digamos, atado todos los cabos del sistema de administración de justicia. Y en ese sentido le voy a preguntar a Enrique, que ha estudiado en profundidad el tema de Argentina. ¿Cómo debemos mirar lo sucedido en Argentina a los uruguayos? En Argentina hay una gran disputa, de poder, hay un gran conflicto de poder, y el sistema judicial es ese lugar donde se está dando, ese escenario donde se está dando ese conflicto de poder. No de ahora, ya de hace un tiempo hacia atrás. Y yo lo resumo en estas palabras. En la Argentina conviven dos modelos de proceso penal. A nivel provincial se ha impuesto el proceso acusatorio, este mismo proceso que se quiere imponer aquí, con fiscales trabajando bajo instrucciones, con fiscales trabajando en equipo, como se sustenta acá, y con fiscales pactando. A nivel federal, a nivel de la justicia federal, que se encarga de los delitos, entre otros, los delitos de corrupción, los delitos de narcotráfico, y los delitos que engloban
competencias que van más allá de las competencias provinciales, el proceso sigue siendo inquisitivo todavía. Y hubo un intento feroz por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por querer transformar también ese proceso y por querer colocar como dueños de ese proceso a un conjunto de fiscales que respondieran a sus directivas políticas. Al mismo tiempo hay una gran crítica hacia los jueces federales, a los que a muchos se acusa de corruptos, a los que a muchos se dice que durante mucho tiempo estuvieron durmiendo y que ahora con el cambio de gobierno vuelven apretan el acelerador en una cantidad de asuntos. Pero lo cierto es que en la Argentina muchos jueces y muchos fiscales se resistieron a ser instrumento del gobierno de turno, se resistieron a ese proceso acusatorio, se resistieron a abdicar de su libertad y su independencia técnica a la hora de actuar. Esa disputa nos debe llamar mucho la atención a nosotros por esta circunstancia, porque en el Uruguay no se da. No se da. Y estamos en los mismos términos. En el Uruguay hay una intención por usurparle el poder de investigar a los jueces. En la Argentina, los jueces federales, muchos jueces federales, se resistieron a eso y dijeron, no nos quite el poder, señora presidenta, no nos quite el poder de investigar la corrupción. Porque si usted nos quita el poder de investigar la corrupción, yo le estoy concediendo una especie de manto de impunidad a todo lo que usted está haciendo. Y fue muy gráfica esa disputa, y bueno, ha tenido casos muy emblemáticos, como por ejemplo, entre otros, la muerte de un fiscal, como entre otros, un fiscal como el doctor Campagnoli, que estuvo desplazado 8 meses de su cargo y del cual se buscó su destitución y luego fue reivindicado, pero fue reivindicado a partir de que la gente salió a reclamar en la calle por ese fiscal que estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, que estaba investigando. Lo que estamos viendo, yo por eso sugiero que se mire mucho la Argentina. Yo sé que es más difícil mirarlo de Brasil, yo viví en la frontera, entonces tengo una cierta... Todavía me queda algo del portuñol que me permite entender, pero lo que está pasando en Brasil es similar también con otras características, pero también está pasando lo mismo. Es decir, hay todavía recintos, hay todavía magistrados que no quieren ser abominados por un poder central absoluto, porque quieren investigar ese poder central y absoluto, porque ese poder central y absoluto está manchado de corrupción. Y es volver, en definitiva, no es otra cosa que volver al sistema de controles de los poderes. Para eso se inventó de alguna manera la separación de poderes, para que los poderes se controlen. No para que todos seamos amigos y todos nos demos besos en la boca. No, eso no es. Eso no es la República. La República supone enfrentamiento, que el poder enfrente al poder. Montesquieu decía que el poder frene al poder. Distribuyamos en la mayor cantidad de manos posibles el poder, porque eso va a facilitar un cierto control, que no es garantía de un mundo impoluto, no lo es, pero es un mecanismo al menos que marca determinados escollos para aquel que quiere robar dentro del Estado. Evidentemente hay un razonamiento que hace el ciudadano común y que es el siguiente: muy bien, nos oponemos a este cambio, nos oponemos a esta suerte de prostitución del derecho público, del derecho republicano. Pero también el ciudadano nos dice, este sistema no está funcionando adecuadamente. Este sistema demuestra que, por ejemplo, una denuncia por la situación de corrupción en ANCAP fue presentada por el doctor Saya hace 3 años y medio atrás, y sin embargo no ha tenido resultados. Pero ojo, Gustavo, sí, dime. Porque el sistema ya ha sido contaminado por una cantidad de ideas que hacen de puerta de entrada al nuevo sistema. Ahí está. Digamos, como tú hablaste de corrupción, del derecho penal, del derecho público, de corromper. Bueno, el acto de corromper no se da ipso facto de un momento para otro. Claro. Es un acto paulatino que se viene dando con el tiempo. Cuando los jueces abdicaron del procesamiento de oficio, estamos hablando año 96, 97. Uh-huh. Tú y yo, en ese momento, de distintos lugares, pero ejercíamos plenamente el derecho penal. Uh-huh. Y sabemos que es así. Uh-huh. En determinado momento, sin que hubiera una modificación legislativa, los jueces dijeron, si el fiscal no me pide, yo no proceso. Uh-huh.
cuando el Código del Proceso Penal vigente hasta el día de hoy los obliga a procesar frente al delito pese a que el fiscal no les pida el procesamiento. Correcto. Entonces, esas concesiones, esas entregas, esas abdicaciones son las que van facilitando las posteriores. Y paradojalmente, muchas de esas abdicaciones son las que han desequilibrado el sistema y son las que han llevado a que el sistema hoy sea mal mirado. Porque ha habido ya una contaminación, ya ha habido la introducción de factores exógenos que han terminado debilitando el sistema penal. Sí, señor. Y lamentablemente la casta política es la responsable de toda esta situación, sin lugar a ninguna duda, porque es la que tiene a su cargo legislar. Y ha legislado precisamente en el sentido de avasallar el derecho público. So riesgo de ser pesado en el ejemplo. Los papeles de Panamá me permiten traerlo a colación nuevamente. Nosotros en su momento denunciamos penalmente la privatización de la función pública tributaria. Ya lo hemos dicho en estas anteriores audiciones. La DGI tiene la función pública, ¿verdad?, de recabar impuestos y es la que, en el plano administrativo, se encarga de dirimir los conflictos de intereses entre el Estado y el contribuyente. Y en última instancia, si en la fase administrativa no se soluciona ese conflicto de intereses, al contribuyente o a la DGI le queda la actividad jurisdiccional. No está previsto, y no lo podía estar bajo ninguna circunstancia, que un particular dirimiera, ¿verdad?, un tema de carácter tributario, con carácter prácticamente obligatorio. En el caso DGI Paco Casal, ¿verdad?, tuvimos un ejemplo muy claro de la desnaturalización. Gustavo, perdóname que te Sí. interrumpa, pero el caso ese que tú mencionás es un caso de negociación también. Es un caso de negociación. Y el derecho tributario es un derecho público también. Quizás el origen del derecho público esté desde la Carta Magna hasta nuestros días en el derecho del recaudador de impuestos. Sí. Y ese derecho no se puede pactar. Vos podrás, DGI, perder un juicio porque una sentencia no te da la razón. Correcto. Pero no podés pactar. No podés pactar. Es lo mismo que los fiscales no pueden pactar. El fiscal puede estar equivocado si pide un delito y en realidad es otro. Eso lo va a tener que dirimir el juez. Pero lo que no puede hacer el fiscal es pactar antes de la sentencia. Bueno, transo contigo que en realidad es rapiña, pero transo contigo que no, que va a ser hurto agravado. Lo mismo que la DGI. La DGI puede decir, mire, el señor fulanito debe 10. Pero no, debo 5. No, pero debe 10. Pero no puede pactar en 7,5. Tiene que llevar el juicio hasta el final, sin pactar. Pero fue peor que eso. No, ya sé que Fue peor que eso porque fue un estudio jurídico que viabiliza la evasión, como es Guyer y Regules, mencionado en Papeles de Panamá como uno de los tantos estudios uruguayos de los grandes que viabilizan la evasión, viabilizan el lavado, ¿verdad?, a través de la ingeniería jurídica de las offshore. Y nada menos que a ese estudio, Lorenzo, ex ministro de Economía y Finanza, el doctor Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia de la República del gobierno de Vázquez, le dijeron, ustedes, señores de Guyer, van a dirimir si debe o no debe tributos Paco Casal. Y después nos enteramos que Guyer asesora, ¿verdad?, bueno, para hacer offshore. Y hasta tengo mis dudas de que asesore al propio Paco. Lo que no me cabe duda, por ejemplo, es que en su momento, sí, el doctor Gonzalo Fernández, siendo funcionario público, era asesor de Paco. Por eso Gonzalo Fernández está detrás de este código. Por eso Gonzalo Fernández está codo a codo con Jorge Díaz llevando para adelante este código. Porque claro, él es el abogado de Base, Stick Base, metido en el lavado del monumento, al lavado que es Hayek. Entonces Gonzalo sí quiere para ir a negociar con el fiscal. Claro, imagínense el poder de negociación del asesor de Vázquez, del amigo de Vázquez, del que salvó a Vázquez, del que salva ahora a Base, Stick Base, del que está codo con codo, pontificando y dando conferencias en Guyer y Regules, Posada y vecino,
junto con el fiscal, y va a hablar con un fiscal que recibe directivas de Díaz. Va Gonzalo Fernández a hablar con un fiscal que recibe directiva de Díaz. ¿Cómo va a actuar ese fiscal? Cuando se imponga Gonzalo, cuando tenga una conversación y suba el tono. Después de subir el tono Gonzalo, tiene que ir a cambiarse la bombacha o el calzoncillo, según que sea fiscal, hombre o mujer. Y esa es la realidad que nadie se anima a decir, y en estos términos bien claritos. Yo estoy dispuesto a decirlo. Es así, porque Gustavo, ya es así. Gustavo, tú dijiste en algún momento cuál era la naturaleza de estos pactos y hiciste una enunciación de diversas hipótesis. Yo creo que son realmente mecanismos de impunidad. Son causas de impunidad. Arbitradas de una forma perversa, arbitradas de una forma inmoral. Ilegal. Porque no son causas establecidas legalmente. No, ya sé, pero son mecanismos de impunidad, son causas de impunidad, son nuevas causas de impunidad, impuestas de facto, impuestas a través de una ley, de alguna ley corrupta. A la gente le cuesta entender de que puede haber leyes corruptas. Sí, claro. Pero tú lo has denunciado más de una vez. Criminal, claro. Otra cosa que es importante, porque yo creo que a veces ir al detalle de algunas circunstancias nos lleva a mostrar el absurdo de algunas circunstancias. Muy bien. Los pactos, ¿no? Yo estoy mirando algunas cosas también que están ocurriendo en la Argentina, donde se impulsa el mecanismo de la ley del arrepentido. Ellos ya la tienen establecida para determinados delitos, entre ellos el lavado de dinero. Acá en el Uruguay tenemos el mecanismo de los acuerdos en la ley que creó los juzgados de crimen, los jueces de crimen organizado. Pero a mí a veces me interesa ir un poco al detalle. ¿Cómo se formaliza un pacto? ¿Cómo se escribe un pacto? ¿Dónde se escribe? ¿Dónde se asienta? ¿Dónde se registra? En la Argentina se están registrando en documentos confidenciales que quedan al margen del conocimiento público. Con lo cual, yo me lleva a sospechar, trata de siempre, tú lo haces, yo lo hago, de pensar en los pasos futuros, ¿no? ¿Qué es lo que viene después, ¿no? En la medida que hay pactos, va a haber pactos secretos. Hoy tenemos un proceso penal en el Uruguay donde hubo un pacto y no sabemos tampoco cuáles fueron los términos de ese pacto. Pero pongámosle que esos pactos se realizan en documentos secretos a los cuales muy poca gente va a poder tener acceso. Mi otra pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cómo se ejecutan esos pactos si hay un incumplimiento? Como en todo acuerdo, puede haber un incumplimiento de un lado o puede haber un incumplimiento del otro lado. Si el incumplimiento es del individuo investigado, del sospechado, de corrupción o del delito que fuere, el pacto se va a ejecutar diciendo, bueno, mira, si te di la prisión domiciliaria, si te di el menor rigor punitivo, te paso al mayor rigor punitivo, te mando al centro penitenciario más infernal de los que quieras elegir. Ahora, ¿qué pasa si el incumplimiento es de parte del agente estatal que pactó con ese individuo investigado e indagado? No cumple con su promesa, en la forma que sea, no protege al testigo, no le da la prisión domiciliaria, se demora en darla. No baja la tipificación. No baja la tipificación, no cumple con ese pacto. ¿Cómo se ejecuta ese incumplimiento? ¿Qué posibilidades tiene de ejecución ese individuo? ¿A quién se le reclama? Este tipo de procesos es tildado de racista porque en definitiva estos pactos que se realizan en las comisarías saliendo y entrando de carcelaje, como van a ocurrir acá, son procesos previstos para los de abajo, no para los de arriba. Los de arriba, esas discusiones se van a hacer en esos grandes estudios a los que tú haces alusión permanentemente, y no saliendo y entrando de carcelaje, obviamente. Entonces, eso lo hace un proceso clasista y sumamente criticado. Pero yo voy a un paso más en el tema de cómo, si tú pactás con la mafia, si tú pactás con la corrupción, y si el Estado incumple ese pacto, yo te puedo asegurar cómo la mafia ejecuta igualmente ese pacto, pero lo ejecuta a través de los sicarios. Entonces, eso a mí me lleva a pensar también que ahora sí me explico tanto juez y tanto fiscal con auto blindado. ¿Entendés? Porque sabemos perfectamente que el delincuente de alta alcurnia o de baja alcurnia, si es condenado por los hechos que realmente ha cometido, ese delincuente se calla la boca y se come la prisión y se la traga. Ahora, si es extorsionado porque se trae a la familia, porque se lo quiere extorsionar para que delate a alguien y anunciándole que le van a meter presa a su compañera y a su cónyuge, ahí el tipo dice, no, para un poquito.
acá no estás actuando de acuerdo al derecho establecido, estás actuando mediante un mecanismo extorsivo. Entonces, si jugás en esa cancha, yo en esa cancha sé jugar mucho mejor que vos. Claro. Es decir, introducirse en el mecanismo de los pactos es introducirse en un mecanismo mafioso. Y en los mecanismos mafiosos, la mafia juega mucho mejor. Claro. ¿Por qué? Porque el funcionario público que se introduce en cualquiera de estas cosas pierde su espalda. ¿Cuál es su espalda? El derecho público, el derecho penal, el derecho constitucional. Cuando el funcionario se desprende de esa espalda y baja a la mesa a negociar en la jungla de las extorsiones, pasa a ser un extorsionador más. Y como un extorsionador más puede recibir el castigo que recibe el extorsionador, el ajuste de cuentas famoso, pasa al campo de los ajustes de cuentas. Es terrible, yo lo digo hasta desde el punto de vista humano, es terrible que los jueces y fiscales en este país desciendan al nivel de la negociación con los individuos sospechados de corrupción. Es no entender que cuando uno baja a ese nivel, es lo mismo que el tipo que está con una picana. El tipo que está con una picana haciendo un interrogatorio es un delincuente. Pero el tipo que está extorsionando con sacarte o meterte en Concari o llevarte a prisión domiciliaria es tan delincuente como el que está con la picana. Y eso es algo que yo les pido a mis colegas, que sigo creyendo que hay colegas jueces y fiscales que es gente bien intencionada, les pido reflexionen sobre eso. Estamos entrando en una espiral de la cual no se sale. Porque además es una espiral de desvalores. Por supuesto. Ya estamos en el campo de los desvalores, por todo lo que venimos de decir, pero lo vamos a profundizar. En lugar de estar en el espiral virtuoso, estamos en el espiral de los desvalores. Eso es terrible. Por supuesto que es intencional, amigos. Esto es fruto de algo mucho más general y global que hemos denunciado, y que es el asalto que se ha producido por parte de los privados, de las grandes corporaciones, a lo que es la supraestructura estatal, a lo que es el aparato estatal. Es decir, este gobierno, ¿verdad?, amparado con los partidos cómplices, viabilizan la privatización más perversa de la historia de la humanidad, que es la privatización de las estructuras estatales, es la extinción del derecho público, es la imposición de los criterios privatísticos en lo que hace a las cosas del pueblo, a las cosas públicas, por eso se habla de derecho público. Y cuando usted va a ese terreno, al terreno del derecho privado, allí impera una lógica, que es la lógica del poder del contratante, la lógica del poder del mercado. En una palabra, amigos, esto le va a gustar mucho a Roberto Sosa del Puerto, es la introducción de la ley del almirantazgo, es la introducción de la lex mercatoria, nada más y nada menos que en todo lo que tiene que ver con el derecho público. Es prácticamente la extinción de todos los otros valores que informan al derecho. Por ejemplo, los valores experienciales, que hacen referencia a los derechos humanos. Es decir, esta privatización del derecho penal, esta privatización del derecho público, es la peor violación de los derechos humanos que vayamos a presenciar a lo largo de la historia, porque es la extinción de los mismos. Por eso cuando yo veo a estos bandidos haciendo marchas por los derechos humanos, los acuso de ser los más degenerados y perversos que atentan contra los derechos humanos, porque van a la extinción misma de la existencia de los derechos humanos a través del derecho público. ¿Se dan cuenta? Hemos, en una palabra, desenmascarado la farsa, la estafa intelectual de estos bandidos que trabajan para las corporaciones y que quieren eliminar el derecho público para eliminar los derechos humanos, para que cuando usted tenga un problema con una farmacéutica, la farmacéutica, por ejemplo, o la que vende cigarros, como va a pasar
con ese muy turbio arbitraje de Philip Morris, muy turbio, algún día habrá que echarle mano a la justicia por ese tema, se diga las excepciones de derecho humanos, las excepciones basadas en los derechos humanos, no tienen cabida en este régimen jurídico. Pero vuelvo a reiterarle, ese es el régimen jurídico que van a traer para todo el relacionamiento humano, la extinción del derecho público, la implantación de un derecho privatístico en todo. Esa es la realidad que vamos a enfrentar si no hay gente que se pliegue a nosotros en la defensa del derecho público. Esto ya no es un problema ideológico político, es la defensa del derecho público republicano, de los intereses de los derechos humanos. Nos vemos el lunes. Gracias por la audición.